Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, como siempre nos da muchísimo gusto recibir a nuestros amigos del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, AC. En esta ocasión recibimos al maestro en ciencias Ángel Merlo Galeazzi, investigador asociado del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, para siglas CCGSS. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que nos acompañe y también está con nosotros el maestro en ciencias Matías Hernández Gómez, también investigador del Centro del Cambio Global. Bienvenido, maestro. Gracias. Y nuestro tema, son nuestros temas. Vamos a platicar sobre tecnología LIDAR y drones y también platicaremos sobre el diplomado en sustentabilidad y territorios que ofrece el Centro de Cambio Global y la sustentabilidad en el sureste. Vamos a iniciar primero con tecnología LIDAR y para esto nos va a platicar el maestro Matías Hernández Gómez sobre esta tecnología. ¿Qué es la tecnología LIDAR? Bien, me hubiera gustado tener una presentación para ilustrar la plática. Bueno, básicamente tecnología LIDAR es la emisión de un láser que te va a medir una distancia o una altura. Si tú lo mides desde la parte de arriba de la vegetación, el tiempo que va a tardar en regresar el láser al avión va a determinar una distancia, pero si le restas con la altura en la que va el avión, te va a determinar la altura del árbol. Ok, entonces vamos a ir con peritas y manzanitas. Esta tecnología, LIDAR, ¿se utiliza en un avión? ¿Es desde un avión o se puede utilizar con otro tipo de elementos? Sí, se pueden usar en varios elementos. Ajá. En este caso, ustedes dentro del grupo de investigación que es, ¿cuál? ¿Análisis espacial? No. Somos el grupo de análisis espacial, pero es para el objetivo de vegetación. Ok. Utilizamos el aéreo porque es el que nos puede permitir cubrir zonas desde la parte de arriba, pero también existe terrestre que nos puede dar una análisis de puntos vertical o simplemente uno con un puntito ahí que nos puede dar muy poca información. Nosotros ocupamos el aéreo. El aire. Entonces, ¿se contrata o ustedes tienen esta tecnología? No, es una tecnología muy especializada que, pues, y muy cara, por cierto, que no la podemos ni conseguir ni trabajar, necesitamos especialistas en eso. Por lo tanto, se contratan a empresas especializadas en esos temas. Entonces, ¿se sube alguno de ustedes o nada más dicen, quiero esta área y se va el avioncito danzando y lanzando rayos? Exacto. ¿O cómo es? Sí, es la compra de un producto como tal. Nosotros simplemente entregamos un polígono a la empresa, le decimos, quiero que nos cubra 3 hectáreas o 1 kilómetro cuadrado en este lugar. Ellos nos dicen, te va a costar tanto, ok, aceptamos, y ellos se encargan de toda la logística, ¿no? La avioneta, sus gasolinas, los GPS que van a estar ocupando para hacer las correcciones, y al final solo nos dicen, aquí está su producto, y ustedes son los investigadores, ustedes van a saber qué hacer con esta información. ¿Qué producto les entregan? Prácticamente una enorme base de datos con una extensión .las. Esa extensión es una base de datos, pero no se puede ver en cualquier programa o en un Excel, porque, por ejemplo, el último sobrevuelo que se adquirió tiene en total 511 millones de puntos. Entonces se necesita una computadora muy especial, de mucha potencia, que pueda analizar toda esa información que es en 3D, porque tiene coordenadas X, Y, Z. Y los demás puntos, por ejemplo, intensidad, altura, rotación, ángulo, distancias. Entonces, toda esa información viene comprimido en ese formato .las. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, en realidad sirve para un montón de cosas y dependiendo del objetivo es el que tú vas a ocuparlo. Por ejemplo,
Es muy bueno para detectar el modelado del terreno. Nos puede decir cómo está comportándose el terreno haciendo un lado la vegetación, porque lo que tiene el láser es que como es una emisión de luz de onda corta, puede atravesar la vegetación. Entonces, nosotros le llamamos rebotes. El primer rebote nos da la altura de la vegetación, pero el último rebote, que es el que alcanzó a atravesar toda esa vegetación y ya no pudo atravesar más, es decir, se topó con el suelo, nos da cuánto está midiendo el terreno. Eso si lo multiplicamos a cada 30 centímetros, a cada 10 centímetros, entonces tenemos miles de puntos sobre el suelo, y si interpolamos esos puntos nos va a decir cómo se está comportando el relieve en la zona. Y nos puede servir para modelar inundaciones, por ejemplo, o escurrimientos del agua, de lluvia, en fin. Nosotros ocupamos sí esa parte, pero para restar el relieve con la vegetación, y nos va a dar la altura de toda la vegetación. Y empezamos a analizar todas las estructuras verticales. Por ejemplo, nos puede decir cuánto está midiendo esa cobertura forestal o esa cobertura vegetal. Nos puede detectar árboles individuales y decir, ah, mira, aquí se ve un árbol, aquí se ve otro. Si tenemos, por ejemplo, 3 kilómetros cuadrados y nosotros por cuestiones de dinero solo alcanzamos a hacer muestreos de 50 por 50, 20 por 20, aplicando la tecnología podríamos extrapolar esa información y tener ya cómo es la estructura vegetal para toda la zona que se ha cubierto. Todo esto, ver la cuestión de los árboles, ver la cuestión del terreno, al grupo de investigación en el que ustedes están, ¿en qué les favorece? ¿O qué producto nos generan? Sí, como estamos investigando por ejemplo, el vuelo anterior es en frontera, que es una área natural protegida. Entonces nos interesa estar viendo cómo se están distribuyendo los manglares, porque ya es toda la importancia que tienen, cuánto está creciendo y cuántas especies existen en la zona, cuántos individuos estamos teniendo, si han estado muriendo árboles o no. Entonces toda esa información es la que nos está generando y es la que nosotros estamos ocupando pues para publicarla al final. ¿Por qué es importante tener el conocimiento de todo esto que está ocurriendo con la vegetación? Bueno, pues porque es por la necesidad de saber qué es lo que estamos teniendo y cómo es que están cambiando cómo los efectos tanto humanos y externos están afectando a ese área natural protegida. Si no los cuantificamos, si no los medimos, si no los observamos, nunca nos vamos a enterar de eso. Si, por ejemplo, llegan y hay una tala, pues con esas formas podemos rápidamente identificar. Ahora, eso es en cuanto a la tecnología LIDAR. ¿Qué ocurre con los drones? ¿Son similares? ¿Trabajan también con rayos? Se me hacía así rayos de Superman, con rayos, o ¿cuál es la manera en la que trabajan? Creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que es un dron, sí, pero en este caso, para la cuestión de investigación que están realizando ustedes, ¿cómo se trabaja con los drones? Sí, usamos los drones para llegar a objetivos muy parecidos o similares, ¿no? Solo que, por ejemplo, los drones hacen casi lo mismo que el LIDAR. Nos da una información en 3D de cómo se está comportando la cobertura vegetal, pero tiene la desventaja de que no puede atravesar la vegetación como lo hace el LIDAR. Entonces, LIDAR sí puede penetrar vegetación y nos da un modelo de terreno. El dron solo lo que alcanza a fotografiar, porque la información 3D lo genera con base a la fotogrametría, que es el traslape de dos fotografías donde coinciden esos píxeles. Ya nos genera esa información en 3D. Genera una nube de puntos, que es lo que tú puedes observar en la fotografía y ya lo empiezas a ver en 3D. Entonces, lo importante aquí del dron es que lo ocupamos, no sé, cada que nosotros querramos, porque ya tenemos los drones, entonces de repente nos dicen, necesitamos el análisis de esta vegetación o queremos analizar este otro lugar, pues ya se arma el trabajo de campo, se vuela y se tiene la información, es muy rápido. Mientras que el LIDAR, pues tendrías que tener muchos recursos para poder hacer el sobrevuelo y no es cuando tú quieras, ¿no? Tienes que hacer todo el proceso para solicitarla, se hace el vuelo, regresa, genera la información
contra drones que pues, nosotros mismos lo manejamos, los operamos y ya, al día siguiente las tenemos. En este caso, a mí me llama la atención porque cuando decimos el ir a investigar, el hacer ciencia, el construir el conocimiento, y lo reitero siempre que me toca platicar con alguno de ustedes, maestros investigadores, tenemos la imagen así como que de la persona con la bata y que no sale y anda muy en sus rollos. Y ustedes en el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, pues nos han enseñado que son cosas completamente diferentes y que son seres humanos comunes y corrientes, como nosotros, con una pasión, que es en este caso la cuestión forestal, el investigar estas situaciones, la cuestión del maestro Ángel, que son las cosas biológicas que también van relacionadas. ¿Cómo fue, maestro Matías, o cómo es que dicen, voy a hacer este trabajo, voy con mi dron, nos olvidamos un poquito de la energía LIDAR, voy con mi dron a frontera y ahí estoy con el avioncito, o cómo se organizan para hacer estas investigaciones? Sí, pues se basa principalmente en objetivos que ya se han planeado mucho más antes con otros expertos, con colaboraciones de otras instituciones, y por ejemplo, actualmente estamos en el proyecto de FORDESIT. Entonces, ya se discutieron todos esos temas y ya se desglosaron y se dijeron, bueno, a ustedes les va a tocar el objetivo 2, por ejemplo, ¿no? Dentro de objetivos ya hay líneas que investigar. Entonces, basándonos en esas líneas es que decimos, bueno, para hacer esto, ¿qué tenemos? Tenemos drones. Entonces, tenemos que agarrar los drones y empezar a hacer eso. Pero sí, ya tenemos objetivos que ya se han estado preguntando, planteándose mucho más antes para poder llegar a ir a hacer eso. No es así de que se me ocurrió y allá a ver qué hay. Sí, no, ya tenemos zonas y objetivos claros que trabajar. Ok, nosotros vamos a platicar después de nuestra pausa promocional sobre cómo se van al campo, qué hacen, cómo delimitan el tema, el terreno al cual van a estudiar, ya sea con la tecnología LIDAR o con la tecnología de drones, y también vamos a hablar sobre el diplomado que está ofreciendo el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste. En esta ocasión nos acompañan el maestro en ciencias Matías Gómez, y el maestro en ciencias biológicas Ángel Merlo Galeazzi. Esto es Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Vamos a una muy breve pausa, regresamos. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco.
Gracias por continuar con nosotros en Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Nos acompañan los maestros Ángel Merlo Galeazzi y Matías Hernández Gómez del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, y estamos platicando sobre tecnología LIDAR y drones. Y nos quedamos, en la primera parte ya platicamos sobre la diferencia entre tecnología LIDAR y drones. También platicamos para qué se utiliza todo esto, de los rayos que salen de la tecnología LIDAR, que es un poco más cara que la de los drones, las fotografías, y que lo usamos para ver la vegetación, el relieve y hacer cuestiones cartográficas. Y ahora quedamos, antes de irnos a la pausa, que nos iba a decir el maestro Matías cómo se preparan. Aparte, ya tienen los objetivos bien específicos, el terreno delineado para hacer su estudio de la vegetación. ¿Cómo le hacen o cómo es un día de investigación en la vida del maestro Matías? Sí, bueno, es toda una experiencia, desde la planeación hasta llegar y terminar el trabajo, porque antes de llegar a una zona, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo particular, que es Cometa, que se ubica en frontera entre Tabasco y Campeche. Antes de llegar a ese lugar, tenemos que hacer la planeación de las camionetas, la gasolina, la lancha, el remolque, y también lo que vamos a consumir, porque es una zona donde no hay un Chedraui o no hay una tienda, entonces tenemos que comprar nuestra despensa, planear lo que vamos a comer, de dónde vamos a dormir y todo eso, ¿no? Sin señal ni nada. Llega el día, montamos todas las despensas en las camionetas, pues nos vamos al estacionamiento lugar donde están las lanchas, remolcamos las lanchas y pues nos vamos hasta el río San Pedro. Llegando al río San Pedro, dejamos las camionetas, bajamos la lancha al río, cargamos las cosas y nos vamos aproximadamente de 30 a 1 hora sobre la lancha río arriba. Wow. Entonces, el tiempo lo va a determinar la corriente y qué tanta carga estamos llevando en la lancha. Una vez que llegamos ahí, hablamos con los lugareños, que son los que nos rentan la casa. Nosotros tenemos que llevar dónde dormir prácticamente. Y pues ya, descansamos. Es todo un día en el que nos transportamos, compramos despensa, llegamos, nos acomodamos, nos instalamos y ya. Al día siguiente, pues tenemos que salir otra vez, como a las 8 de la mañana aprox, agarrar la lancha y seguir río arriba, otros 15 o 20 minutos, ya es más corto, ¿no? Llegamos a la laguna, es una laguna, y ya tenemos prácticamente como que el punto a donde tenemos que llegar. Entonces, desde el primer minuto, pues ya estamos mojados, porque como es un manglar, si es época de lluvias, entonces el agua mínima nos queda como a la altura del tobillo, de la rodilla, cosa que nos va a mojar, y nos ha tocado trabajar donde el agua nos llega así, en mi caso, a la altura del pecho, aproximadamente todo el día mojado. Entonces llegas, terminas el día a las 5 o 6 de la tarde, y así, ¿no? Las manos, los pies, todos arrugados, de donde estás completamente mojado. Entonces, pues, dependiendo del objetivo, es que decimos, bueno, hoy vamos a delimitar unas parcelas y vamos a medir todos los árboles que caen dentro de la parcela. Ya lo hemos hecho y vamos haciendo hasta ahora 27 parcelas. Las 27 tienen unas medidas de 25 por 50 y 10 de ellas se hicieron anteriormente, pero midiendo 50 por 50. Entonces, ha sido todo un trabajo, hemos ido por más de una semana, han ido equipos que han estado hasta un mes entero ahí, sin comunicación con la civilización. Ya después del segundo o tercer día, todos parecemos vagabundos con nuestra vestimenta, todos mojados, sucios por las caídas, pero es toda una experiencia de vida que tenemos. La verdad se disfruta bastante trabajar en esos temas. Pues es algo que a nosotros aquí en Sintonizando a Conciencia nos gusta el conocer cómo es el trabajo de campo de ustedes, los investigadores, porque bueno, a lo mejor tenemos muchos científicos en casa y alguien que no ha descubierto todavía esa vocación científica. Maestro, ¿cuál es o cuáles son los pros y contras entre la tecnología LIDAR y los drones? Bueno, el primer contra que le podríamos darle a LIDAR es que es muy caro. Muy caro, cosa que si tú ya tienes un dron, puede ser un dron de 15,000 pesos que te venden en Liverpool o en esas tiendas, ya lo puedes emplear para hacer procesos parecidos.
La desventaja que tiene el dron es que esa información, que sí te la va a dar en 3D, solo va a ser información superficial. No te va a dar información del terreno si es que tienes cobertura forestal, ¿no? Porque no puede penetrar hasta eso. la información, sí. Ajá. Solo hasta donde la fotografía puede ver, hasta ahí. En cambio, LIDAR, sí puede penetrar esa vegetación hasta llegar al suelo. Por ejemplo, se hizo un último vuelo hace unos 15 días en Yaxchilán y se pueden ver las ruinas arqueológicas. Algunas zonas tienen árboles, pero como atraviesa la vegetación, entonces tú puedes admirar muy bien las estructuras, que el edificio 31, 33, 39, 40, y hemos estado ahí, ya le echaron unos arqueólogos y dijeron, sí, se ve, ¿no? Pero aquí hay mucha cobertura, sí, pero es LIDAR y atraviesa todo eso, toda esa información. Entonces, por ejemplo, a ellos les sirve bastante esa información. Esa es la ventaja del LIDAR contra la desventaja del dron. Gracias, maestro Matías. Y bueno, el maestro Ángel estaba esperando su momento para poder hablar y hacernos esta invitación al Diplomado de Sustentabilidad y Territorios que ofrece el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad. Adelante. Sí, gracias. Bueno, una parte importante de los centros de investigación, aparte de obviamente la parte de campo, como la de Matías, de investigación en sí, pues es la formación de recursos humanos en estos temas, ¿no? Ya sean de investigación, en este caso es más dirigido a política pública, y lo importante es que esta información permee a otros ámbitos de la sociedad que no necesariamente son gente con formación científica. El objetivo de este diplomado es justamente fortalecer las capacidades que tiene el Estado en cuestiones de sustentabilidad ambiental, desarrollo social sustentable y políticas públicas ambientales. El diplomado consta en 5 módulos, que son ecología, ambiente y sociedad, recursos hídricos, sustentabilidad energética y política pública. La verdad es que el centro ha hecho un gran esfuerzo para traer a personalidades de otros lugares, como de la Ciudad de México, de la UNAM, de la CONABIO, de la Universidad de Yucatán, gente con mucha experiencia, también gente local, gente de ahí del centro, de ECOSUR, de la UJAT. Entonces, es un panel muy rico de investigadores nacionales y regionales que nos van a dar un panorama así súper bueno de estas cuestiones, ¿no? Los temas son muy variados, es de cambio climático, especies invasoras, energías limpias, cuestiones de desarrollo forestal, por ejemplo, desarrollo forestal sustentable, desarrollo ganadero, cuestiones de agua, como cómo va a afectar el cambio climático y eventos hidrometeorológicos, como lo que estamos viendo, o cómo se tiene que repartir el agua entre la población, ¿no? De una manera más equitativa. Cuestiones de energía verde y cuestiones también de política ambiental, cuáles son las leyes actuales y cómo se pueden mejorar, ¿no? Algunos nombres muy rápidos para que la gente se anime a tomarlo. Abre el diplomado el doctor Carlos García, Premio Nobel de la Paz por sus investigaciones en cambio climático, una persona con mucha experiencia en el ámbito, prácticamente trajo a México el término, ¿no? Es uno de los pioneros en estos términos. Tenemos también, por ejemplo, a la doctora Patricia Kolev de la CONABIO, que se dedica a estudiar, a fortalecer las áreas naturales protegidas en el país. Ella viene desde la CONABIO, el doctor Carlos Gay viene de la UNAM. Por ejemplo, en cuestiones de agua, viene el doctor Polioptro Martínez de la Universidad de las Américas de Puebla, que nos va a hablar del cambio climático y de riesgos hidrometeorológicos, con todos estos huracanes que uno tras otro y uno tras otro. Él nos va a explicar por qué, él nos va a explicar las razones, ahora sí que científicas y con datos duros. En cuestiones de energía viene, por ejemplo, la doctora Úrsula Oswald, que es de la UNAM también, del Centro de Estudios Multidisciplinarios, que nos va a dar una plática de gobernanza y seguridad energética. Y así muchas personalidades, ¿no? O sea, me tardaría obviamente mucho diciéndolos a todas. Entonces venimos a invitar a las personas a que se acerquen a pedir informes sobre el diplomado. Creemos que es una oportunidad muy pocas veces dadas aquí en el estado, desafortunadamente, y pues venimos a invitarlos a eso. ¿Qué duración tiene este diplomado y cómo nos podemos contactar con ustedes? El diplomado dura 6 meses, es viernes en la tarde y sábados en la mañana, para la gente que tiene algún trabajo, ¿no? Que pueda pedir solo esos días.
Es de 4 a 8 los viernes y de 9 a 1 los sábados. Empieza el 29 de septiembre, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina, y termina el 23 de marzo. El diplomado, nosotros tenemos convenios con varias universidades y otras organizaciones. El diplomado tenemos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el diploma lo expiden de hecho ellos, estamos certificados por ellos en estas cuestiones. Y los informes pueden ser al correo electrónico del diplomado, que es diplomado@ccgss.org, o al teléfono 315-0612, extensión 110. Debemos de tener, yo sé que comentaron al principio de que no debe ser una persona que se dedique a la cuestión científica, No. pero debemos tener conocimientos previos de todos estos temas, o puede ser una persona que diga, yo quiero saber sobre sustentabilidad, sobre políticas públicas. Pues es una persona que no se necesitan conocimientos previos prácticamente de ninguno de los temas, ¿no? O sea, y mucho menos de todos los temas. Entonces es solamente una persona que le interese el ámbito de la sustentabilidad en cualquier ámbito, que busque un entendimiento integral tanto de la problemática como de las posibles soluciones. Y en las dos versiones anteriores, pues se ha inscrito de todo, ¿no? Se han inscrito abogados, se han inscrito periodistas, o sea, periodistas ambientales, ¿no? Que están interesados en el tema desde el punto de vista periodístico, y pues para enriquecer sus notas, pues quieren tener un panorama general, ¿no? Entonces, y obviamente gente que se dedica al medio ambiente, consultores ambientales, etcétera, y también gente que se dedica a la cuestión de administración pública, gente que trabaja en Secretaría de Gobiernos, en ayuntamientos, etcétera, ¿no? O sea, no hay que tener un perfil académico necesariamente. Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos mucho al maestro Ángel Merlo Galeazzi y al maestro Matías Hernández Gómez. Ellos son profesores investigadores del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el sureste. El hecho de que hayan platicado con nosotros sobre tecnología LIDAR y drones, y también del diplomado de sustentabilidad y territorios que ofrece el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el sureste. Esto ha sido Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.